Acompáñenme en su Biblia. Vamos a iniciar esta conferencia en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, en el versículo 36. Repito la cita, San Juan capítulo 8, verso 36. Voy a leerlo en la versión Nueva Biblia de las Américas. En esta versión dice así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Oremos. Señor, te agradecemos como en cada reunión en este lugar, reconociéndote a ti como nuestro Dios, también como nuestro pastor, también como nuestro libertador, nuestro médico, el que nos sana, reconociéndote a ti como nuestro todo. Así es que como nuestro maestro y legislador, te rogamos que nos enseñes, que nos des gracia para recibir esta palabra, que como todo lo que viene de ti, Señor, es para bendición. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, esta conferencia lo he titulado con signos de interrogación, libres. Este es el título, con signos de interrogación, libres. Por favor, atiéndame esto. Hace un par de días en nuestro país se festejó el 213 aniversario de su independencia del dominio español. Si usted se pregunta, ¿y por qué el pastor está dando esta información? Muy sencillo, porque la expresión independencia y la expresión libertad tienen el mismo significado o noción. La palabra libertad, de un vocablo griego, quiere decir o significa hacer libre, dejar de ser esclavo, o el acto de soltar al que está atado, preso o cautivo. Sígame atendiendo, por favor, es muy importante que me siga escuchando. Esta pregunta que voy a hacer luego con mucho respeto para todos, creyentes y no creyentes. Pregunto, amada iglesia, ¿la independencia de nuestro país del dominio español hizo libre a cada habitante de nuestro país en todos los aspectos de su vida o únicamente de manera territorial? Sí se capta, ¿verdad? La palabra territorial. Ok. Amigos, amigas que nos hacen favor de escuchar y que están aquí entre nosotros, más hermanos, hermanas en la fe que están en el auditorio y están viéndonos por internet. Escuche esto, todas las mexicanas, todos los mexicanos, más personas de otros países que radican en México, la independencia de nuestro país solo se limitó a lo territorial, pero no a lo más importante y trascendente, que es ser libre de lo que nos perjudica, tanto en el carácter como en la conducta. Repito, la independencia de nuestro país, que inició hace 213 años, porque en ese momento no fue la independencia. Pero en fin, que inició hace 213 años. De lo único que nos hizo libres, a quienes somos de este país, como extranjeros que viven en este país, únicamente se refiere a lo territorial. Pero lo que es más importante, que es aquello que perjudica nuestro carácter, por ende nuestra conducta, de acuerdo a las Escrituras, el único que nos da libertad completa, el único que saca de nosotros todo aquello que nos perjudica, es Dios en Cristo. Es Dios en Cristo. Y para que sea el Señor y no su servidor el que esté diciendo esto, vayamos juntos al libro del profeta Isaías, capítulo 53, en el versículo 5 y 6. Isaías capítulo 53, versículos 5 y versículo 6. Voy a leerle estos dos textos en la versión Nueva Biblia Viva. En esta versión dice así el verso 5, pero Él, se refiere a Jesús, fue herido y maltratado por los pecados nuestros. Se le castigó para que nosotros, se refiere a los cristianos, cristianas, tuviéramos paz. Lo azotaron y nosotros, cuando no éramos cristianos, fuimos sanados por su sufrimiento. Verso siguiente, el 6. Nosotros, cuando no éramos cristianos, fuimos quienes nos extraviamos como ovejas. Nosotros quienes seguimos nuestro propio camino, pero Dios echó sobre él, Jesús, la culpa y los pecados de cada uno de nosotros. Atienda esta verdad, amigo, amiga que está aquí, iglesia, por favor. La flagelación que sufrió Jesús en todo su cuerpo, las espinas en su cabeza, los clavos en sus manos y en sus pies y la lanza que atravesó su costado,
Eso lo puede usted leer en San Juan 19, 1, 2, 17, 18 y verso 34. Jesús lo sufrió a nuestro favor y en nuestro lugar, para que al creer en esta obra de Jesús fuésemos liberados de toda culpa y de toda condenación. El ser humano no tiene esperanza de salir de su condición de rebelde, de injusto, de impío, de inicuo, de practicante de diversos pecados. No puede salir si no es a través de Jesús. No hay otro. A Él, quienes no lo sepan, a Él lo golpearon, eso lo puede usted leer en Juan 19:1. A Él lo golpearon hasta que sus verdugos se cansaron. A Él le quitaron toda la piel de su rostro, de todo su cuerpo. Los escritores de 100 años después de la partida de Jesús, se me va ahorita un nombre de ellos muy conocido, él dice que cuando los flagelaban, la persona flagelada quedaba al descubierto su corazón, su estómago, sus intestinos, sus pulmones, su páncreas, todo quedaba expuesto de manera pública porque le bajaban toda la piel. Así quedó Jesús por ti y por mí, si somos hijos e hijas de Dios. Pero por ti y por mí y por los sexos que te di también, a Él le atravesaron clavos. No fueron clavos de 1 pulgada, ya le he dado los datos. Clavos muy grandes, clavos muy gruesos, y que no dijeron, vamos a ponerle aquí en esta parte de la mano el clavo donde le duela menos. No, ellos donde vieron clavaron. Ellos le metieron clavos tan largos, tan grandes en sus manos y sus pies, que los escritores de la época de él, que todavía alcanzaron a ver ese lugar, dicen que los clavos eran tan largos que hasta los voltearon. Imagínense que aquí está Jesús, el clavo atravesó el palo y todavía con un martillo le dieron la vuelta al clavo. ¿Puede imaginarse el dolor tan grande que pasó Jesús? Si no se lo puede imaginar, haga el intento. Esto ayuda para el que no es salvo. Esto ayuda para el que es salvo. ¿A qué? A vivir de rodillas ante Jesús. Cuando digo de rodillas es obedeciéndole a Él, teniéndole a Él como único Señor y Salvador. Pero hay más escrituras que describen esta verdad. Por ejemplo, la primera epístola de Pedro, capítulo 2, verso 24. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, verso 24. Lo voy a leer en la versión Reina Valera 2015. En esta versión dice así: Él mismo, se refiere a Jesús, llevó nuestros pecados, para los que ya somos hijos, hijas de Dios, en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Entonces, ¿cómo es que sucede el milagro? ¿Cómo es que sucede la conversión? ¿Cómo es que sucede la conversión de un pecador, de una pecadora, cuando por la sola fe deja que la obra de Jesús entre a su vida y haga lo que hace la obra de Jesús? Porque cuando usted y yo creemos en la crucifixión de Jesús, que sucedió más o menos 2000 años atrás, por obra del Espíritu Santo, a usted y a mí somos llevados a esa cruz. Somos llevados a esa cruz, somos crucificados con Jesús. Y cuando tu cuerpo de pecado, que es donde se exterioriza, pues ahora sí que todo pecado. Si yo soy lengua larga, ¿por dónde se me exterioriza el pecado? Si yo soy de ojos libidinosos, ¿por dónde se me exterioriza el pecado? Si yo soy de una mente sucia, inmunda, ¿dónde se presenta el pecado? Bueno, de todo eso, Jesús me hizo libre. ¿Cuándo? Cuando yo lo recibo exclusivamente por la fe. Le doy lectura a un texto más, Efesios 1:7. Voy a leer este texto en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así, Efesios 1:7: Dios es tan rico y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Le doy lectura a un texto más, Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos capítulo 8, verso 1. Voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva. En esta versión dice así: así que los que están unidos a Jesucristo, los que ya creímos, los que están unidos a Jesucristo, ya no les espera ninguna
condenación. ¿Qué es ninguna condenación? El castigo impuesto al pecador. Se lo dije a la entrada de los grandes beneficios de Jesús para el que cree. Ser libre ¿de qué? Del pecado. Y número 2, de la condenación. Todo ser humano que hoy en día está practicando pecados está bajo condenación. ¿Qué es condenación? Sentencia, una pena por sus pecados, por sus transgresiones. Pero todo el que es hijo o hija de Dios y lo ha aceptado exclusivamente por la fe, es en Jesús que es libre. Atienda esta verdad. Una persona creyente en Dios, a partir de o desde que está unida a Jesús, el pecado ya no lo domina más. Esta es otra parte de la libertad. La primera libertad, que es esa, la tienes que buscar a como dé lugar, varón, mujer, si quieres salir de esa condición y quieres permanecer fuera del pecado antes de la venida de Jesús o antes de que te vayas al panteón o yo, necesitas buscar desesperadamente lo que te dije al principio. ¿Qué? Estar libre del pecado y por ende de condenación. Pero ¿qué más favores hay en la obra de Jesús? Bien sencillo. El que verdaderamente ha creído, varón o mujer, porque es lo único que pide Jesús. Jesús ya lo hizo todo, Dios ya lo hizo todo. Si tú, joven, adolescente o de cualquier edad como tu servidor, queremos permanecer alejados de toda desobediencia, entonces necesitamos poner la fe en Jesús, porque solo a través de Él el pecado ya no nos domina más. Romanos capítulo 6, versos 6 y 7, versículo 14 la parte A, versículo 18 la parte A, repito, Romanos capítulo 6, versos 6 y 7, después el versículo 14a, versículo 18a. Voy a leer estos textos en la versión nueva, traducción viviente, y dice así el verso 6, sabemos, es decir, ya estamos enterados, ya discernimos, ya comprendemos, eso quiere decir sabemos, que nuestro antiguo ser pecaminoso, el alcohólico, el mentiroso, el tranza, el iracundo, qué sé yo, que nuestro antiguo ser pecaminoso fue ¿qué? Crucificado con Cristo, para que el pecado, ira, codicia, malicia, qué sé yo, perdiera su poder en nuestra vida. Y dice esta versión, ya no somos esclavos del pecado. Pues cuando morimos con Cristo, ¿cuándo morimos con Cristo? Pues cuando creímos y nos crucifican con Él. Fuimos liberados del poder del pecado. Verso 14, la parte A en esta versión dice, el pecado ya no es más su amo. Verso 18, la parte A en esta versión dice, ahora son libres de la esclavitud del pecado. Amados, lo que más anhela el ser humano después de tener vida es libertad. Te lo vuelvo a decir. El ser humano lo que más anhela en la vida después de tener vida biológica es libertad. ¿Cuántos ahorita todavía están atrapados en un montón de cosas, pero quieren ser libres? ¿O me equivoqué? Cuando su servidor practicaba pecados, yo estaba hasta la coronilla de las consecuencias de mi pecado. Yo le decía a mi mamá, mamá, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo salgo de lo otro? Ya no quiero más estar en estas prácticas, me traen muchos problemas, muchas vergüenzas, debo mucho dinero por mis pecados. Y mi mamá me decía, si yo supiera, hijo, te lo decía. ¿Por qué me contestaba así mi madre? Pues no era cristiana. Por eso, si usted es nacido de nuevo, no le responda a personas con sus palabras, con sus razonamientos. Por favor, respóndale de acuerdo a la Biblia. Porque hay gente que le dicen, oye, ¿y cómo me hago cristiano? Ah, pues ven a mi iglesia. ¿A poco viniendo a la iglesia se es uno cristiano? Pues, ¿cómo? Y ahí la mentira de muchas religiones. Por ser de esta iglesia, ya vas al cielo. Ah, sí, enséñame un texto bíblico que diga, por pertenecer a esta religión o a la otra, ya vas al cielo. No hay ni un solo texto bíblico. Es pura mentira. No. Cuando tu servidor quería ser libre, porque por lo menos quería tener descanso, reposo, tranquilidad, pero no podía.
No podía. Ya te he dado testimonio cómo tu servidor leyó libros de psiquiatras, de psicólogos, de humanistas, cómo visitó esas gentes que hacen limpias, que les llaman brujos o como les llamen. Bueno, tu servidor hizo como no tiene usted, no tienen idea. Le buscó por muchos lados para dejar mi vida de pecados. Nadie me libertó. Nadie. Hasta que Dios usó a un hombre en Los Ángeles, California. Me habló del Señor de una manera bien simple, bien sencilla. ¿Quieres salir de tus problemas, Arturo? Me dijo, sí, acepta a Jesús. Eso fue todo lo que me dijo. Le dije, ¿y cómo se acepta? Ah, pues ven a mi congregación, escucha lo que predica el pastor y acéptalo, es todo. Era corto de palabras, él un oaxaqueño. Yo me senté ahí en su congregación, como de unas 300 personas más o menos, y desde el primer mensaje yo dije, yo quiero eso. Y Jesús entró en mi corazón. Y Jesús me empezó a hacer libre. Repito, ¿qué te dice a ti, adolescente? ¿Qué te dice a ti, joven? Que Jesucristo es tu libertador, que el pecado ya no te domina. Ya no eres desobediente a tus padres, ya no eres desobediente a nadie, ninguna autoridad. Eres una persona dócil. Ni siquiera te dicen, hijo, hija, haz esto. O en tu trabajo, en tu escuela, en cualquier lugar. No, porque ya el pecado ya no te domina. Ya el pecado ya no es tu amo. ¿Me estoy explicando, amados? Esa es la segunda grande bendición que tiene todo ser humano que cree en Dios. Entonces, aquí en Romanos 6, 6, 7, 14a, 18a, nos descubren a ti y a mí el carácter y comportamiento de una persona realmente libre en Cristo. Realmente libre en Cristo. ¿Qué cosa es ser libre en Cristo? Que las transgresiones se quedaron atrás. Las transgresiones, las que sean, se quedan atrás. Y mi vida de rectitud o de equidad viene hacia adelante. Es lo que te dice que estás en Cristo. Si tú no estás libre por Cristo, tú sigues todavía caminando en tu vida de transgresiones. Todavía no caminas de manera correcta, equitativa en todos los ámbitos de tu vida, porque es Cristo el que te hace libre de todo lo que te inclinaba a transgredir, sean mandamientos humanos rectos o principalmente lo de Dios. Observemos lo que te vengo diciendo más contundentemente en la carta a los Romanos, capítulo 5, en el verso 17, por favor. Romanos, capítulo 5, verso 17, por favor. Voy a leerte este texto en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así en esta versión: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara, gobernara, dominara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia para todos los que lo reciben. Esto es fe, esto es fe. Vea lo que dice enseguida esta versión: vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. En tu versión, si tú traes la versión Reina Valera, dice: y reinarán en vida. Y esa expresión reinarán en vida, de un vocablo griego, quiere decir en Cristo, por su poder soberano, vivirán siempre libres del dominio de toda transgresión. ¿Cómo es que tú y yo vivimos cada día en victoria sobre cualquier pecado? ¿Cómo? Por Jesucristo. Él es el que nos da libertad. Él es el que nos hace independientes. La palabra independencia de un diccionario secular, el que usted guste y mande, la marca que usted use, una de sus definiciones de independencia es independiente. Sí capta la palabra independiente, ¿verdad? O sea, yo hago lo que quiero, a la hora que quiero, como a mí me gusta, etcétera, etcétera. Eso quiere decir independiente. Pero independencia en el sentido espiritual bíblico es independiente ¿de qué? De todo lo que es injusto, de todo lo que transgrede lo bueno, lo recto, lo amable, lo que está de acuerdo a la razón y a la verdad. El único que nos saca de ahí se llama Jesús. Entonces, ¿cuál grito es el que más te debe mover? ¿Cuál grito es el que más te debe emocionar? ¿El grito ese que dan los políticos, con todo respeto, los 15 de septiembre? ¿O el grito que debemos dar todos los días a Jesús? Gracias, Jesús, por hacerme libre. ¿Cuál es el grito? Porque ahí están los cristianitos, las cristianitas que comiéndose las uñas el 15 de septiembre como a las 8 de la noche. Apúrate, mujer, apúrate, es que el grito es a las 10 y tenemos que estar ahí.
Y ahí van, aunque los quemen los cohetes, aunque la pestilencia esa de la pólvora los esté ahogando, aunque después ya los pulmones les digan: tiene usted cáncer de tanto humo de cohetes que comió usted cuando iba al grito de independencia. Pero ahí están desesperados los cristianitos. Yo no digo que no he ido, sí he ido. Una ocasión en Guadalajara me dijo mi madre: Artu, así me dice mi mami, Artu, ¿me puedes llevar al grito? Le dije: pues no soy muy aficionado, pero te llevo. Y ahí vamos con mi madre. Y allá sí queman bombas, no son cohetes, no son los buscapiés de aquí de Ocotlán. Pero no se enojen los de Ocotlán. No, allá son tronidos. Entonces le dije a mi madre: mamá, vámonos pegando a una de las paredes del Palacio de Gobierno para que no nos vaya a caer esas cosas, porque son unos arotes de fuego que caen cuando ya subieron. Y ahí nos vamos a las paredes con mi mami, ¿no? Así de ladito, viendo al gober precioso ahí que decía que grita para acá y que grita para allá, etcétera, etcétera. Y cuando se sueltan los bombazos, hermano, ahí le voy. Que en cuanto empiezan la gente se nos viene encima. Mire, mi mamá me queda como por acá, no sé, mide mi mamá como unos 50 más o menos. Bueno, ese día, como la gente se nos vino encima, la subieron, la empujaron y la subieron. La tenía yo aquí. ¿Y qué pasó, mamá? Y mi mamá estaba muriendo. Y después me tocó a mí. Se me vino la gente encima y yo me estaba muriendo. Le dije: mamá, ¿ya ves dónde estamos? Por el dichoso grito. Y otra ocasión me tocó aquí con mis preciosas hijas, que vamos. Ay, pues vamos, pues. No nos la acabábamos cuando tiraron sus buscapiés ahí con tanto humo, etcétera, etcétera. ¿Y después de qué sirve, hermano? Ay, andas todo ahí agüitadón, irritadón. Tengo hambre, pero no sé qué comer, puras porquerías. Ve, tacos, duritos. Ve, puras porquerías. Andas. En cambio en Jesús, en cambio en Cristo Jesús, estás contento, contenta. Ahora, si te gusta lo del grito, no te estoy criticando, ¿eh? Tú sigue yendo al grito, llévate tu cubrebocas nomás para que no te enfermes. Si tú quieres, no es pecado ir al grito, ¿eh? ¿Quieres ir? Órale, sigue leyendo. Pero bueno, esa fue mi experiencia. Y no por mi experiencia es que no me gusta eso. No, simple y sencillamente, no sé, pero no soy inclinado a eso. No. Y yo conozco cristianas que sí. No, hombre, ese día no se lo pierden por nada. Pero bueno, así lo dejamos, para que no se vayan a sentir ofendidos mis amados hermanos, hermanas en la fe. Bien, después de esta parte fundamental que tú y yo necesitamos, de esta libertad, de que se nos cancelen nuestras deudas delante de Dios, de que el pecado ya no nos gobierne, porque esto es lo fundamental por la cual tú y yo debemos luchar con la fe todos los días para ser libres. Después de todo esto, Jesús inicia una obra en ti, Jesús inicia una obra en mí de libertad que va creciendo, que se va desarrollando en todo nuestro ser. ¿En qué aspectos, hermano? En el aspecto espiritual, en lo que es nuestro razonamiento y en lo que es lo emocional. Porque sigue una obra. O sea, hay una obra que inicia ¿con qué? Que se nos borren los pecados, que se nos cancele la cuenta delante de Dios. Hay una obra inicial que es que el pecado ya no nos gobierne. Pero después Jesús sigue con otra obra, porque no todo se queda en, ya me perdonaron todo. Ya el pecado no me domina. No. Jesús sigue con otra obra de libertad en ti, en mí, que crece y se desarrolla al paso del tiempo, tanto en lo espiritual, en nuestro razonamiento y en lo emocional. Por citarte un texto aquí, San Lucas capítulo 4 versículo 18. San Lucas capítulo 4 verso 18. Este texto viene de Isaías capítulo 61 verso 1. En Isaías 61:1 se profetiza de esto. En Lucas 4:18 se cumple. Pero también es un complemento de Isaías. Deja ver el texto para no darte otro. Creo que es 46. Deja darte otro texto aquí, que no lo vamos a leer, solamente como una referencia. Bueno, leamos este texto. Si encuentro el otro, con gusto te lo doy.
Dice Lucas 4:18, voy a leer en la Nueva Biblia Viva. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, porque me ha ungido. Ungir quiere decir seleccionar y capacitar. Eso quiere decir ungir, seleccionar y capacitar. Dice Jesús, para dar buenas noticias. ¿A quiénes? A los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Los que reconocemos nuestra necesidad de Dios. Primero, para ser libres del pecado y de todo lo demás. Repito, buenas noticias a los pobres. Y después dice Jesús, me ha enviado, ¿para qué? Para anunciar libertad a los presos, de lo que ya te enseñé. ¿Quiénes son los presos aquí o cautivos? Pues los presos o cautivos del pecado. Pero enseguida hay dos grandes bendiciones. ¿Para qué fue enviado Jesús? Para dar ¿qué? Vista a los ciegos. Para poner ¿qué? Libertad a los oprimidos. ¿Qué es vista? Es aquella visión que tú y yo no tenemos cuando no somos cristianos. ¿Cómo camina, con todo respeto, si hay alguien aquí? ¿Cómo vive? ¿Cómo se conduce alguien que no es cristiano? ¿Cómo se conduce? Nada más dice, como veo, doy. ¿No? Lo primero que se me ocurre hago. ¿Qué más le podemos decir aquí a quienes no ven todavía? Ya, ellos tienen sus razonamientos, sus patrones de conducta, nada que ver con la rectitud, nada que ver con la equidad, nada. El cristiano ya no. El cristiano lo ofenden y dice, Padre, perdónalo. Y yo también lo perdono. Por eso es que el cristianismo es una chulada, hermanos. ¿Cuántos de aquí ni siquiera en pintura nos podían ver? ¿Cuántos? Levanten su mano. Yo era uno de ellos, ni en pintura me podían ver. Sí, me doy a entender con esa expresión, ¿verdad? Oiga, queremos invitar a Arturo a la comida. No, si viene él, atiéndalo él, nosotros no venimos. Con ese no queremos ni a la esquina ir. Así decían de mí. ¿Quién es el que ahora hace y seguirá haciendo que cuando hacen una comida hasta me hablan? En serio, hace un mes, terminando de predicar, me escribieron de Guadalajara. Oye, hicimos una comida, te queremos ver, ¿podrás venir? Y hijos, yo le dije a mi esposa, ¿cómo lo ves? Generalmente no aceptamos, pero yo le dije a mi esposa, sí, vamos. Y ya le dije, sí, ahí en cuanto lleguemos, recalentamos los frijoles. Le dije, no se preocupen. ¡Ay, qué alegría! Llegamos como a las 4:30 a Guadalajara ese día. Estaban bien contentos. ¿Quién es el que te hace a ti y a mí tener buenas relaciones con tus semejantes? ¿Quién crees? Pero cuando somos libres, pero cuando no somos libres, va a venir esa mujer chismosa que solo viene a parar la oreja, abrir los ojotes, ay, hacernos pedazos al otro día. Ay, si vieran, ayer estuve en una comida, estuve con unas amigas y vieran lo que dice, no, ¿va a venir esa chismosa? No, esa no. ¿Cuándo a la chismosa la aceptan? Cuando Jesús lo hace libre, porque se hace una persona correcta, se hace una persona con discreción. ¿Sí saben lo que es la palabra discreción, verdad? Ya de su boquita ya no sale nada, ya no hace ningún comentario, ya no. Y si lo tiene que hacer por necesidad, va con la persona que va a ayudar a solas, de manera amable. ¿Quieres que te ayude? La Biblia dice esto, si quieres que te ayude, si no, pues no. ¿Me estoy explicando? Espero que no esté pisando callos esta mañana aquí, ¿verdad? Espero que no, pero bueno, este es el mensaje, amados. Entonces, cuando Jesús entra a tu vida, después de lo que ya te enseñé, lo que Jesús te va dando es vista, visión, lo que antes no veías, no entendías, no comprendías, no te apercibías. Por medio de Él se te abre los ojos espirituales y de ahí el razonamiento. Así ya te lo he dicho. Después de un tiempo que nací de Dios, después de un tiempo que sucedió lo primero, porque lo primero tiene que suceder a fuerzas, yo empecé a ver la vida de otra manera. Yo empecé a tener otro concepto, otro percibimiento de la gente, de mis compañeros de trabajo. Ya los que me hacían mal, porque mucha gente me ha hecho daño, yo ya no lo veía así. Yo le decía, gracias, Señor, porque estás trabajando con mi paciencia. Gracias, Señor, porque estás poniendo a prueba si los amo de verdad o no. Gracias por esto y el otro. Pero ¿quién provocó eso? Jesús.
Pero ¿qué más hace Jesús? De acuerdo a Lucas 4:18, pone en libertad a los oprimidos. Pone en libertad a los oprimidos. ¿Cuántos de aquí todavía están sufriendo por sus fracasos pasados? No levanten su mano. ¿Cuántos de aquí por su vida pasada y que todavía no la arreglan bien, viven en soledad? ¿Cuántos de aquí fueron menospreciados o a lo mejor siguen siendo menospreciados? ¿Cuántos de los que me están escuchando fueron decepcionados o siguen viviendo decepciones? ¿Cuántos de los que estamos aquí sufrieron calamidades o siguen sufriéndolas? ¿Cuántos de los que estamos aquí están atravesando por enfermedades o las atravesaron? Y entonces todo esto, ¿qué trajo a tu vida? Opresión. Y sigues oprimido. Bueno, ¿quién te saca de aquí? Jesús. Jesús. Mucha gente que por cualquier cosa se decepciona, se desanima, se cae. Por eso Pablo decía, échenle la mano a los débiles. Porque en las iglesias cristianas, no sé qué porcentaje de débiles hay en esta congregación. Débiles en ese sentido, porque en sentido general todos somos débiles, pero hay debilidades. Y cualquier cosa te quiebra y ya no quieres nada de Dios. Amados, el que te hace libre de tus decepciones, de tus desilusiones, de qué sé yo, es Dios. Te platico un caso así para hacerlo todavía más comprensible esta parte de la conferencia. Cuando tu servidor tenía más o menos 20 años, no, ¿qué 20 años? Como unos 17 años. Yo tenía una amistad muy profunda con una jefa de enfermeras del Seguro Social. Y quienes trabajan en el Seguro Social saben que año tras año llegan médicos pasantes. Así se le llama porque llegan a hacer sus prácticas, ¿no? Y resulta que los médicos pasantes, pero bueno, no todos, pero la mayoría, andan viendo a ver qué enfermerita, no sé, le sacan algo. Y esta era jefa de enfermeras, tenía billete, buenos carros. Entonces un médico pasante que vino, no recuerdo de qué ciudad, la enamoró. Y pues la enfermera no, olvídense, se superilusionó con ese hombre. Entonces este hombre le sacó un auto, le sacó dinero, o sea, era un vividor el médico ese, que no le voy a decir el nombre. Entonces ya ella lo que quería era que se casaran. Y él le dijo, sí, pon la fecha de la boda. Bueno, ella compró todo, hasta el traje del novio, ¿cómo ven? Ella pagó la comida, el grupo musical, yo andaba en el mundo todavía. Compró las botellas de licor, pagó el salón, o sea, ella pagó todo. Entonces su hermano, que era muy conocido mío, muy amigo mío, me dice, oye Arturo, vamos con mi hermana, ¿no? Primero al templo católico y luego nos venimos, porque yo era de los que llegaba, pero a la pachanga, ¿no? A la religiosa ni más, ¿no? Yo donde iba a ver bailongo y qué va a haber de chupirul, ¿no? Y bueno, por primera vez en mi vida se me ocurrió ir al templo católico. ¿Dónde cree que estaba la novia cuando llegué al templo católico? ¿Dónde se imagina usted? Estaba sentada en la última, ya ve que hay templos católicos de escaleritas antes de llegar, antes de entrar. Estaba ahí llorando, como se dice, como una Magdalena. ¿Saben por qué? Porque no llegó el novio. Y nunca llegó. Ella se vino a refugiar a Guadalajara porque no era de Guadalajara, decepcionada, renunció al Seguro Social, se vino a Guadalajara a vivir en un departamento. Ella murió aquí de cáncer de desilusión. Por eso lo narré. ¿Hasta dónde te lleva la desilusión? ¿Hasta dónde te lleva la decepción? ¿Por qué? Por no aceptar a mi amado Jesús. Él lo hubiera sacado de ahí. Ella estuviera viva, no tenía mucha edad. Y lo más seguro es que hubiera conseguido un marido que la amara, que él hubiera pagado la boda y todo. Amados, cuando no tenemos a Jesús, podemos ser nacidos de nuevo, pero parecer que no. Andar como ciruelas pasas. Imagínate una ciruela pasa. ¿Cómo la ciruela pasa? Sobre todo nuestras hermosas mamás o que cocina. Sí saben, ¿verdad? Lo que es una ciruela pasa, ¿verdad? Está toda arrugadita. ¿Y todo por qué? Porque no permiten que Jesús siga su obra.
Amados, en más de una ocasión tu servidor se lo ha dicho, un cristiano y una cristiana, cuando deja que Jesús haga su obra dentro de su ser interior, es un cristiano, una cristiana jovial. ¿Se capta esa palabra? Jovial. Tú estás contento, sonriente. Es más, la gente te dice, oiga, ¿cómo le haces para estar todo el tiempo así, hombre? Hay gente aquí, 2, 3, que me ven continuamente en esta población de Ocotlán y me dicen, ahí viene el hombre feliz. Siempre traigo una sonrisa en los labios. Aunque traigo un montón de problemas o problemas bien difíciles en mi corazón, por fuera, yo vengo contento. Yo vengo contento. Y no que esté aparentando, no que sea un hipócrita. No, 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 no. Ahí me llueven los problemas, pero yo sé quién nos va a resolver, yo sé quién tiene el control, yo sé quién me va a dar la salida o la provisión, según lo que sea. ¿Pero por qué? Porque he dejado que Jesús todos los días haga esta preciosa obra. Por eso Él dijo en San Juan 16:33, San Juan 16:33, te lo leo en la versión Nueva Traducción Viviente. Él dijo, les he dicho todo lo anterior. ¿Qué es todo lo anterior? Que a Él lo iban a llevar a la cruz, que sus discípulos iban a salir huyendo cada quien por su lado. Lo puede usted leer ahí en el versículo anterior de Juan 16:33. Entonces dice aquí el Señor en Juan 16:33, les he dicho todo lo anterior para que en mí, dice, para que en mí tengan ¿qué? Paz. Jesús le dijo a sus discípulos, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Le explico aquí un poquito, amado hermano, amada hermana, amigo, amiga que estás aquí escuchándome. La victoria de Cristo sobre todo lo que pertenece a la manera de actuar, hablar, hacer en todo sentido del ser humano sin Dios, eso es la palabra mundo aquí, es lo que nos mantiene tranquilos, sosegados, contentos, a quienes confiamos en Él. Te lo vuelvo a repetir. ¿A qué se refiere Jesús aquí? Esa victoria que Él te da a ti o a mí, hijo o hija de Dios, es sobre todo aquello que pertenece a la manera de actuar, hablar, hacer en todo sentido del ser humano sin Dios. Es lo que significa aquí la palabra mundo. Y esto es lo que nos mantiene a los cristianos, cristianas, tranquilos, sosegados, contentos. ¿Qué? La victoria de Jesús sobre la forma, la manera, etcétera, etcétera, de hacer la vida de los que no le conocen a Él. ¿Por qué Jesús se lo estaban llevando a la cruz? ¿Por qué los discípulos iban a salir huyendo? Porque los religiosos que aborrecían a Jesús y que aborrecían a sus seguidores, los andaban buscando para matarlos. Entonces le dijo, hey, tranquilos, no se aceleren, no se me angustien. Yo ya vencí a este sistema malo. El mundo es un sistema malo, que ellos hacen todo lo que quieren sin Dios, sin Cristo, sin su voluntad. ¿O me equivoco? Y si no, basta ver las redes o basta ver uno que otro programa de televisión de información para que nos demos cuenta cómo ellos hacen sus cosas. Por ejemplo, porque acaba de suceder hace 2 noches, ¿qué hacen en cada presidencia municipal? ¿Qué hacen en cada capital de estado del país? ¿Qué hacen aún en la Ciudad de México después del dichoso grito? ¿Qué hacen? Lo único que hacen es que te ponen ahí al frente el anzuelito que te atraiga a ti o a mí. Grupitos que solo cantan lo inmoral, solo cantan o contenidos de letras que tienen que ver en contra de la justicia, etcétera, etcétera. Y alrededor de esos lugares, ¿qué hay? Tequisquiapan y todo lo que usted guste y mande. Ya sabe a qué me refiero. Para que la gente se siga pervirtiendo más, corrompiendo más. Vean. Y Jesús dijo, sobre todo eso y todo lo que ustedes gusten del mundo, yo ya lo vencí. Yo te doy la victoria. Entonces, cuando tú y yo dejamos que Jesús nos haga libres, pero lo tenemos que permitir y es por la fe, entonces tenemos paz. Añadiendo a Juan 16:33, vaya conmigo a San Mateo, capítulo 11, versos 28 al 30, por favor. San Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30.
¿Qué te estoy compartiendo, amada iglesia? ¿Qué te estoy compartiendo, amado amigo, amiga, esta mañana en esta conferencia de parte de Dios? La obra de libertad que Jesús ya te dio a ti y a mí, la única manera de adquirirlo es por fe. San Mateo 11, 28 al 30, lo voy a leer en la versión Reina Valera, si gustas acompañarme y leamos juntos en voz alta. ¿Qué dijo Jesús en el 28? Venid a mí, todos los que estéis, ¿qué? Trabajados y cargados, y yo os haré, ¿qué? Descansar. Llevad mi yugo o mi enseñanza sobre ustedes y aprended de mí. Es decir, te doy testimonio que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué? Descanso para vuestras almas. Verso 30, porque mi yugo o enseñanza es fácil y ligera mi carga. ¿Qué quiere decir trabajados? Aquí en el versículo 28, la palabra trabajados quiere decir fatigarse o agotarse por un esfuerzo. Eso quiere decir aquí trabajados. O cargados quiere decir peso o sensación de molestia que causa fastidio. Y descanso, tranquilidad, calma o paz. Amados, Cristo y su enseñanza son las que hacen libre al ser humano de todo lo que origina aflicción o fatiga. Todo esto es un proceso, pero si tú lo crees y yo lo creo, ahí estás en tus fuerzas, adolescente, ahí estás en tus fuerzas, joven, queriendo alcanzar tus sueños, según tú. Alguien dijo, ¿quieres hacer reír a Dios? Lo ha escuchado, ¿verdad? Alguien dijo, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Iglesia, varones, mujeres de toda edad, Jesús ya te hizo libre. No tienes que andar agobiado, no tienes que andar afligido, no tienes que andar desesperado, desesperada. Él ya lo hizo por ti. Y si tú y yo caminamos en la voluntad de Él, Él proveerá lo que es para tu conveniencia. Él te dará lo que es lo mejor para ti. Créame, Dios así lo ha hecho conmigo por más de 32 años. Dios a mí no me da lo que yo quiero. Aprendas eso. Dios no da lo que tú quieres, Dios da lo que a ti te conviene, lo que es mejor para ti. Y lo mismo es en mi persona. Entonces, cuando nosotros aceptamos la obra de Jesús, entonces Él nos hace libres de cualquier afán que nos causen las labores diarias, de cualquier opresión que nos causen los conflictos familiares, laborales, etcétera. Por eso Él dijo en el versículo 29 de Mateo 11, llevad mi yugo o mi enseñanza, eso quiere decir yugo, sobre ustedes y aprended de mí que soy manso. ¿Qué es mansedumbre? Que aguantes tú, que aguantemos yo los tratos malos de Dios, porque vienen tratos malos, si los queremos decir así, de Dios, pero es para que seamos justos, para ser purificados. ¿Por qué le llamamos malos? Porque decimos, ay Señor, ¿y esto qué? No, ya no le digas así, solo dile, gracias Señor, vino de ti, perfecto. Es para que yo sea más humilde o menos orgulloso, qué sé yo. Y Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde, el que depende para todo y en todo de Dios. Y quiero llegar a la palabra que está aquí escrita, dice, y hallarás descanso. Esa palabra descanso, ahí querían llegar. Quiere decir, encontrarás el término o cesación, encontrarás el término o cesación o alivio a todo tipo de adversidad. Pregunto, ¿Jesús ya hizo todo para que tú y yo seamos libres? Por eso la predicación se llama con signos de interrogación, ¿libres? ¿Cuántos de los que hemos oído hasta aquí la conferencia, de todo lo que ya escuchamos, Jesús ya nos hizo libres? Si no de todo, cuando menos en parte. Pero de lo demás, ¿por qué no nos ha hecho libres? ¿Me lo puedes decir? Porque nos falta creerlo. Y la fe no viene más que pasando tiempo en la escritura hasta que la palabra te convenza, te persuada. Fuera de ahí no hay. Me voy más rápido. ¿De qué más cosas nos ha hecho libres Jesús? ¿Del temor o el miedo a la muerte? ¿Cuántos de aquí todavía le tenemos miedo a la calaca? A la calavera. ¿Cuántos le tenemos miedo a la muerte? Que les dicen, ¿sabes que un día te vas a morir? Ay, no me hables de eso. Me aterra oír de que me voy a morir. Bueno, Jesús ya te hizo libre de ello.
Voy a leerte Hebreos capítulo 2 versos 14, 15, si los puedes encontrar, si no yo te los leo. Hebreos 2, 14, 15 en la versión Nueva Traducción Viviente dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Verso 15, únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Su servidor ha ministrado a gente que se está muriendo de depresión porque le dijeron: te vas a morir. Amados, yo quiero decirte, Jesús no vino a salvarnos para que estemos muriéndonos de miedo. Jesús vino a salvarnos para que vivamos en gozo. Anótalo si gustas, yo le doy lectura. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9. En la versión Nueva Traducción Viviente dice así: pues Dios nos escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Yo quiero decirte, el día de la ira de Dios, como dice la versión Reina Valera, o el día del juicio de Dios, como dicen otras versiones, solamente es para los desobedientes. Solamente es para los que no aceptaron su evangelio. No lo voy a leer ya porque ya el tiempo se me ha ido, pero si lo quieres leer en tu casa, un texto lo dice, o lo que dije ahorita, uno de los textos que lo dice es Sofonías, capítulo 1, versos 14 al 18. Sofonías, capítulo 1, versos 14 al 18. Entonces, cuando un hijo de Dios, cuando una hija de Dios es libre del miedo a la muerte física, ¿qué hay en el interior de ese hijo de Dios? ¿Qué hay? ¿Qué cree usted que hay? Se lo voy a leer para que usted mismo, usted misma se aperciba de qué hay dentro del corazón de ese hijo, de esa hija del Señor. Filipenses 1, 21 al 23. Filipenses 1, 21 al 23. Dice aquí Pablo: porque para mí el vivir es Cristo. Sí, porque él vivía para Cristo. Y el morir es ganancia. Más, dice Pablo, si el vivir en la carne, o sea, que no me muera, que físicamente siga en la tierra, resulta para mí en beneficio de la obra, es decir, para seguir predicando el evangelio, no sé entonces qué escoger. Dice Pablo en el verso 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, es decir, me voy o me quedo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es, dice Pablo, muchísimo mejor. Entonces, ¿por qué miedo a la muerte? Oiga, el día que fallezcamos, en menos de un segundo, ¿dónde cree que vamos a estar usted y yo si somos cristianos? En la presencia de Dios. Ni más ni menos. Ya, se acabaron nuestras angustias, se acabaron. Ay, ¿cómo le voy a hacer? Y ya no aguanto aquí. Se acabaron. Estaremos en el puro deleite, deleite y deleite y deleite por siempre. Entonces, ¿por qué temer a la muerte? Bueno, si alguien teme a la muerte, de los que estamos en el auditorio escuchándonos por internet, ¿quién ya nos hizo libres? Porque ya lo hizo. ¿Quién nos hace libres? Jesús. Concluyo mi conferencia donde inicié en Juan capítulo 8, verso 36. San Juan capítulo 8, verso 36. Hoy te enseñé con las escrituras en lo más posible en lo que es la obra de la libertad que todo ser humano por la fe lo puede adquirir a través de el único que da verdadera libertad y que es Jesús. Dice San Juan capítulo 8 versículo 36, así que si el Hijo ¿qué? Os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. Esa palabra libertare del vocablo griego eleuteroo con doble O, eleuteroo con doble O, su significado es hacer libre, dejar de ser esclavo, o el acto de soltar al que está atado, preso o cautivo. Repito, cuando aquí Jesús dijo si el Hijo, se refiere a él mismo, o libertar, está diciendo si el Hijo los hace libres, si el Hijo
ya los suelta para no ser más esclavos. O si el hijo los desata de donde ustedes están presos o cautivos. Termino con este comentario. Un creyente en Dios, varón o mujer, por Cristo es libertado. Con Cristo permanece libre y con Cristo vivirá por siempre en libertad. Te lo repito. Un creyente en Dios, varón o mujer, por Cristo es libertado. Con Cristo permanece libre y con Cristo vivirá por siempre en libertad. Bien sencillo. El asunto es que lo creamos. En el cristianismo no hay esfuerzo, no hay apariencia, no hay nada humano. Y ahí pues que nadie debe jactarse si es libre. Al contrario, debe vivir con humildad diciendo, si soy libre aquí, se lo debo a Jesús. Si soy libre allá, se lo debo a Jesús. Y donde no eres libre, estar buscando tu libertad en Jesús. ¿Cuántos de aquí somos libres? Pero ¿cuántos a pesar de esa libertad necesitamos ser libres de más cosas? Pongámonos de pie pues y vamos a orar. Por favor, vamos a orar. Primero, como siempre, darle gracias a Él. Darle gracias a nuestro verdadero libertador. Darle gracias por la libertad que ya tenemos. Pero también pedir para todo aquello donde nos falta libertad. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, agradecidos a ti por la grandísima obra que nos has dado, bendecido, beneficiado en Cristo Jesús. Porque es en la obra de Cristo Jesús que tú me has hecho libre. No hay otro más fuera de Él. Y por más que le busquemos en otro tipo de filosofías, en otro tipo de literaturas, en pensadores humanistas, si somos reales, si somos sinceros, hemos intentado ser libres con todo respeto a través de la psicología, a través de la psiquiatría, hemos buscado ser libres a través de muchas cosas. Pero los que hemos buscado en otros lugares y no en Jesús, finalmente nos damos cuenta que el único que nos puede hacer libres, porque nos ha hecho libres, es Jesús. Si usted ya es libre, usted es libre del pecado, es libre de la culpa, usted ya es libre, usted se da cuenta porque actúa ahora con justicia. Si ese es su caso, solo dígale, gracias Señor, gracias. No tengo nada de qué presumir ni enorgullecerme. Al contrario, tengo mucho por qué vivir humillado, humillada delante de ti. Pero Señor, yo reconozco que hay áreas en mi vida. Si usted reconoce que hay áreas en su vida donde necesita ser libre, ore a Dios. Este es el momento. Le recuerdo, la predicación es una instrucción, pero esta es la parte más importante del mensaje, en el que tú y yo, los que queremos ser libres, vayamos con Él y le digamos, Señor, yo ocupo esa libertad aquí, en esta área, Señor. Y se lo especifico, si usted tiene problemas con su imaginación, con su mente, si usted ahí tiene problemas de pensamientos que a Dios no le agradan, si en su corazón usted tiene intenciones, motivaciones que usted y yo sabemos que no vienen de Dios, que son del hombre carnal, que son de este mundo, ahí es donde usted y yo debemos venir a Dios, decirle, Señor, aquí necesito. O si usted sigue sufriendo porque usted quiere, diciendo, ay Señor, es que esta necesidad no se provee, ay Señor, no sé si la voy a librar este mes con esto que ocupo. Si esté así, dígale, Señor, por favor ayúdame a ser libre, porque tú ya lo supliste todo. Tú nomás me has dicho, busca mi reino y mi justicia y todas las demás cosas te serán añadidas. Y lo que tú enseñaste ahí, Señor, se refiere a todo lo material, todo, casa, comida, recursos materiales, todo. Así es que, Señor, aquí estamos reconociendo cada aspecto, cada área de nuestra vida donde necesitamos ser libres. Pero si tú eres un joven que todavía no eres cristiano, tú eres una joven que todavía no eres cristiana o de la edad que sea, tú sabes que no eres cristiano, porque tú continúas preso
eres cautivo, eres cautiva en diferentes pecados, tú solo dile: Jesús, gracias por venir a esta tierra, dar tu vida en esa cruz, derramar tu sangre en esa cruz por mis pecados. Y dile: Señor, por favor, muéstrame tu salvación. Muéstrame tu salvación. Enséñame tu salvación, Señor, porque yo quiero aceptarla, yo quiero recibirla, porque yo reconozco que necesito esa salvación. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo. Sin Él yo no comprendo nada. Sin Él yo no puedo hacer nada, porque es en Él que tú haces las grandes obras que pueden suceder en mí. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, amadas, espero en Dios que este mensaje haya sido de bendición, de edificación para su vida, o a través de ustedes para otros varones, mujeres, lo mismo que quienes nos ven y escuchan por internet. Si gustan acompañarnos en unos minutos más en este mismo lugar, haremos un evento que generalmente se hace en otros lugares, que nosotros le llamamos el grito, pero aquí le gritamos a Jesús. ¿Sale? Si usted quiere participar, así como está, para que juntos demos el grito, y después de ello, un favor a todos los varones. Ayúdennos, por favor, los varones, después que pase este evento, para recoger todas las sillas y poder acomodar las mesas para que enseguida continuemos con nuestra convivencia. ¿Le parece bien? Bueno, entonces comenzamos pues con lo que sigue.